Hola chicos, buenas tardes. Bastante helado hoy día, mucho frío, pero bueno, felices de poderme comunicar con ustedes en estos momentos. Lo que vamos a hacer hoy día, que es muy breve, no van a ser más allá de 20, 25 minutos, es relativo a física, por supuesto, por eso le vamos a poner al tiro el nombre acá para que yo no me equivoque, ¿ya? Física, y esto obviamente corresponde a lo que vimos el día martes, ¿ya? Que comenzamos a ver las ondas, ¿se acuerdan? Que comenzamos a ver las ondas. Entonces, perdón, entonces lo que vamos a ver ahora es el complemento de la clase, esa que no alcanzamos a ver con porque nos faltó tiempo para explicar con calma. Voy a hacer pausa un minuto que me voy a cambiar el micrófono un rato. Espérenme un ratito. Ya, ahí sí me disculpo, si no se me iba a caer. Ya, como les estaba comentando entonces, vamos a hacer el complemento de la clase que nos faltaba, referente a ondas, ¿ya? Es para precisamente esto refuerza en el fondo la guía que yo les acabo de subir al aula para que la revisen y la vamos a revisar, valga la redundancia, el próximo miércoles en reunión, en clase. ¿Perfecto? Ok. Veamos las ondas entonces, solamente para recordar que la onda en el fondo es una perturbación. ¿Se acuerdan? La perturbación que está producida por algo, ¿no es cierto? Que puede ser algo mecánico, algo físico, que perturba un medio. En este caso, ¿se acuerdan que habíamos hablado de un charco con agua, o habíamos hablado de un depósito con agua, donde se produce precisamente esta interacción entre lo que viene cayendo y produce aquí la perturbación, logrando entonces la dispersión, ¿ya? La dispersión de ondas que vienen prácticamente desde el origen, que en este caso se llama foco, hasta que obviamente este tren de ondas va desapareciendo lentamente cada vez más y más lejos. Lo importante es entender que al margen de una perturbación, recordar que, y ustedes ya lo saben porque se los dije, que la onda no transporta materia, sino solamente energía. Por lo tanto, ¿dónde va a ser más fuerte la energía? ¿Dónde va a haber mayor cantidad de energía? ¿Dónde está el foco? Aquí está la energía. Aquí es donde se produce la mayor descarga de energía. Y a medida que nos alejamos del foco, vamos a ver que la energía va a ir disminuyendo, ¿ya? Es lo mismo que un temblor. Si nosotros tuviéramos un epicentro en Santiago en este momento, Santiago sería destruido, Valparaíso sería destruido porque estamos muy cerca. Pero probablemente las personas que están de Talca más hacia el sur, hablemos de Talca, Los Ángeles, Concepción, si bien es cierto, van a sentir el movimiento, que va a ser de envergadura, no va a ser tan destructivo como aquellos que estaban cerca del foco, que en este caso sería Santiago y Valparaíso, que está apenas a 100 kilómetros. Eso es el detalle que quería plantearles, que nunca se les olvide. Primero es la perturbación, que puede ser provocada por un cambio de presión, puede ser provocada por un elemento que se tira, es lo mismo que ustedes tienen una piedra, ¿ya? Que tienen una piedra. Puede ser provocada por un cambio magnetismo, de campos magnéticos o de campos eléctricos. Es una perturbación. ¿Está claro entonces? Para ir más rápido. Ya hablamos entonces del foco, que es el punto de inicio donde produce la perturbación, ¿no es cierto? El foco es el punto de inicio. Ahora, no voy a entrar en la clasificación porque eso lo veo en extenso en la guía que les mandé con ejemplos y todo. Lo que vamos a ver ahora son los elementos de una onda. Perfecto, cuando yo dibujo una onda, lo que vamos a ver ahora son los elementos de una onda, para que lo vean perfectamente bien. Los elementos, es decir, cómo está compuesta una onda. Elementos, ¿ya? De una onda. Primero que nada hay que partir de un punto que se llama punto de equilibrio, punto base de una onda. Se supone que en este momento, perdón, estoy medio tembleque hasta ahora, para mí este es el punto cero, este es el punto de equilibrio, ¿ya? Equilibrio. Aquí no hay perturbación. Es decir, aquí no pasa absolutamente nada. Es lo mismo que estuviéramos mirando el agua quieta, ¿ya? Eso para nosotros es el punto de equilibrio. Vamos a borrar esto porque da vergüenza este pulso que tengo hoy día en la tarde. Pero en fin, ahí está. Ahí está el equilibrio. Entonces, para ver una onda, entonces, nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Bajamos y volvemos a subir, ¿ya? Entonces, saliendo del punto de equilibrio que es este, nosotros vamos a ver entonces que se producen inflexiones de esta onda, ¿no es cierto? Se producen levantamientos y bajadas. Entonces, cuando describimos una onda, primero que nada vamos a ver que esto se llama
se llama cresta, o monte, como ustedes quieran llamar. Esta parte de aquí abajo, la parte más hundida, se llama valle, que es el contrasentido, ¿ya? Entonces, primero que nada, punto de equilibrio, se produce una onda, la cresta, el contrario de la cresta es un valle, ¿ok? Eso es lo importante que primero tenemos que ver y definir realmente en una onda. Ahora, ¿qué más podemos describir en esta onda? Aquí vamos a poder clasificar las ondas dependiendo, por ejemplo, o elementos que van a depender, por ejemplo, del tiempo. El tiempo, me refiero en segundos, ¿ya? La temporalidad, que en este caso para mí van a ser el periodo, ¿ya? El periodo, la frecuencia, que las vamos a definir una por una, frecuencia, periodo, frecuencia y velocidad de desplazamiento, algo que ustedes ya deben saber. Ya, tres elementos que componen desde el punto de vista del tiempo. Esto es importante, que desde el punto de vista del tiempo, ¿ya? Después veremos que hay otra clasificación que está relacionada con otros valores más. Entonces son elementos temporales que se llaman, ¿no? Elementos temporales. ¿Ok? Veamos entonces a qué se refiere el tiempo. Veamos entonces el primer periodo, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces vamos a borrar estos dos, dejamos este, y vamos a correr un poquitito nuestra onda, que está media chueca, ¿no es cierto? Nuevamente volvemos a hacer aquí la transversal, que es el punto de origen, o el punto de equilibrio cero, y ponemos una onda, ¿ya? Perfecto. Entonces ya está claro que esto es que ya para nosotros esto es el monte, o le llaman la cresta de la ola, lo mismo que en el mar, y esto es el valle. ¿Dónde ubicamos el periodo? ¿Cómo lo definimos el periodo? El periodo en el fondo está relacionado al tiempo, y dice que es el tiempo ocupado en el cual que se lleva a cabo en un ciclo. Es decir, veamos un ciclo de una onda. ¿Dónde parte? Aquí, ¿no es cierto? Nosotros, si la vemos de esta manera, el ciclo para mí sería prácticamente esto que está acá. Es decir, implica que aquí hay una mitad, si se fijan, uno, aquí se produce la otra, dos, y estos son complementarios. Por lo tanto, aquí hay un ciclo por completo. Aquí hay un ciclo de onda. Luego, el periodo me va a marcar a mí, para estos casos, debería ser acá, ¿no es cierto? El periodo completo para mí es esto, ¿ya? El periodo. Entonces, el periodo es el tiempo transcurrido en el cual se logra hacer un ciclo. A eso me estoy refiriendo, ¿ya? Perdón, es desde el origen, me equivoqué, es acá, desde el origen del punto, hasta prácticamente donde nosotros llegamos acá con un periodo completo, que en este caso, perdón, aquí me equivoqué, esto no debería ser esto solamente. Recuerden que esto es complemento de esto, por aquí tengo uno y aquí tengo dos, tengo el periodo. Si esto lo junto voy a formar probablemente una circunferencia. Entonces, eso es el periodo. El periodo es entonces el tiempo que demora una onda en producirse ya un ciclo. Un ciclo en este caso es este, 1, 2. Ese es el complemento de 1, es el complemento de 2. ¿Ya? Entonces, ahí tiene un elemento relacionado al tiempo, el periodo. ¿Perfecto? Eso es el periodo. El periodo es el tiempo que se demora una onda en hacer un ciclo. Origen, término. Si se fijan, origen, término. Partimos aquí y llegamos acá. Eso es lo importante. Partimos aquí y llegamos acá. En la guía hay bastantes ejercicios, puse bastantes vistas de ondas para que lo puedan observar. Eso se refiere al periodo, ¿ya? El periodo. Bien. ¿Qué otro elemento temporal estábamos hablando? El periodo es la frecuencia. La frecuencia que se escribe con esta F, una F minúscula, frecuencia. ¿Y cómo vamos a definir la frecuencia que está relacionada con el tiempo? La frecuencia es el número de ciclos que ocurren en un determinado tiempo, número de ciclos. Es decir, vuelvo otra vez a mi punto de origen, que es la parte cero, ¿no es cierto?
yo voy a hacer esto. Aquí yo tendría, por ejemplo, ¿dónde tengo un ciclo? Aquí tengo un ciclo, acá y acá, ¿no es cierto? Perdón, aquí. Y el otro después, a ver, lo vamos a hacer mejor para que lo entiendan bien. Estamos hablando de la frecuencia, ¿ya? Vamos a borrar aquí un poco para disponer de más pizarra, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la frecuencia. De la frecuencia, que es por F, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué decíamos de la frecuencia? Es el número de ciclos que ocurren en una determinada cantidad de tiempo. Esto para mí es tiempo. Perfecto, eso para mí es tiempo. Entonces yo parto aquí con una onda, perdón, parto aquí con una onda, no me han gustado nunca hacer, porque yo no soy muy bueno para dibujar estas cosas. Parto de esa manera, parto aquí, parto aquí, parto aquí y deberá llegar allá. Entonces aquí tengo un ciclo, ¿se fijan? Por lo tanto para mí eso es una frecuencia. ¿Cuánto demoré en esto? Supongamos que yo ya he demorado en este momento, ¿ya? Que me haya demorado, esto corresponda a un segundo. Significa entonces que en un segundo yo logré hacer un ciclo. Perfecto, un ciclo. Ahora, si esto lo voy a hacer con rojo, si yo lo hago de otra manera, supongamos, miren, ¿cuántos ciclos logré hacer ahí en el periodo de un segundo? Alcancé a hacer 2 y un poco más. ¿Se fijan? 1, 2 y el 1, 2, alcancé a hacer 2. Este es el 0. Aquí yo termino, por lo tanto, en este caso yo tengo 1, y tengo 1, y tengo 2. Fíjense solamente en la línea roja. Por lo tanto, en este caso yo veo que la frecuencia aumentó. ¿Por qué? Porque en el mismo periodo de un segundo, en vez de hacer un ciclo, como lo hice con la línea azul, yo alcancé a hacer 2 ciclos con la línea roja. Eso se llama frecuencia. Eso se llama frecuencia. La frecuencia, para que entiendan ustedes, la frecuencia se mide en hertz. Es una hertz, es una sigla internacional para decir, es lo mismo de revoluciones por minuto. Ustedes ven a veces en el auto que hoy día los velocímetros traen el velocímetro y al lado traen el que cuenta las revoluciones por minuto. Eso implica entonces que en un periodo de tiempo, en un minuto, ¿cuántas revoluciones, cuántas vueltas dio el motor? O sea, el motor como tal, ¿cuántas veces giró en un minuto? Es lo mismo que estamos viendo acá en este momento. A mayor revolución, mayor velocidad, ¿ya? Eso es lo que, acuérdense de este detalle de los motores de los autos. Si yo acelero, aumento la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, aumento el torque del motor y aumento la velocidad también. Por lo tanto, es directamente proporcional. A mayor velocidad, mayor frecuencia. A mayor velocidad, mayor frecuencia. Ok, entonces, fíjense en un detalle importante. Eso ya lo vimos con la frecuencia. Pero veamos ahora qué habíamos dicho en principio nosotros. ¿Qué habíamos dicho en principio nosotros con respecto a la frecuencia? La frecuencia es, en el fondo, dónde, dónde partíamos y dónde llegábamos aquí en un periodo. Entonces, para mí, perdón, la frecuencia en el fondo es cuántos ciclos, pero volviendo al periodo, lo habíamos definido entre la distancia que se demora para hacer un ciclo. Por lo tanto, para mí, esto es el periodo, ¿no es cierto? Un ciclo. Vean ustedes entonces que mientras más, más distancia tengo yo en el periodo, ¿ven? Más distancia tengo yo en el periodo, tengo acá obviamente también la frecuencia, que mientras más frecuencia, miren el periodo acá, en este caso el periodo es aquí, perdón, T. Mientras el periodo es más corto, la frecuencia es más, tengo más frecuencia, veamos la frecuencia de rojo. Aquí tengo la frecuencia, y aquí tengo la frecuencia con los rojos, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde está el rojo? Acá, aquí, ¿y dónde está el azul? Aquí. Fíjense, entonces, mientras más frecuencia tengo, ya el periodo en el fondo es inverso, por lo tanto, el periodo en este caso es igual a el inverso de la frecuencia, al revés, perdón, perdón. El periodo en el fondo, el periodo, que se escribe de esta manera, el T, perdón, el T, que se llama periodo,
es igual al inverso de la frecuencia. Por lo tanto, insisto, ¿cuál es el T del azul? El T del azul, el periodo del azul es este que está hasta acá. Aquí completo un ciclo, ¿no es cierto? Este es el periodo del azul. Y el periodo del rojo es acá. Vean ustedes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Aquí en uno hay mayor frecuencia. Cuando yo tengo mayor frecuencia, tengo menos periodo. Mayor frecuencia, menos periodo, más corto. Por lo tanto, eso se dice que el periodo es el inverso de la frecuencia. ¿Ok? Y nos queda finalmente calcular la rapidez de propagación de esta onda. Ahora nosotros la podemos calcular. Y recuerden ustedes que velocidad, lo mismo que cuando habíamos visto en principio, es la distancia partido por el tiempo. Entonces, para calcular en este caso la velocidad, en el caso de propagación de una onda, nosotros vamos a ver que la velocidad es igual a lambda, que lo vamos a ver después, partido, ¿ya? Lambda es igual a partido por, sino que para no equivocarme, partido por el periodo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver una vez que veamos a lambda. ¿Qué es lo básico de esto que quiero que lo entiendan en este momento? Hay, digamos, elementos que son temporales y elementos que son, obviamente, espaciales. Ahora yo he visto los elementos temporales que se refieren a tiempo, y entre ellos entonces tengo el periodo y tengo la frecuencia, ¿ya? Para volver a insistir otra vez en un gráfico más simple y más ordenado, yo simplemente voy a definir el periodo, ¿ya? Como el tiempo que se demora en hacer un ciclo, ¿ya? Por lo tanto, yo hago aquí lo mismo, salgo de aquí, salgo de acá, y acá, aquí tengo uno, y acá tengo el otro. Ahí, para que no se equivoque. Por lo tanto, mi periodo va a ser esto. Eso es el periodo. ¿Perfecto? Y la frecuencia, supongamos que esto mida un segundo, significa el número de ciclos que existe en una determinada unidad de tiempo. Esto es un segundo, perfecto. Y puede pasar esto, ¿sí? Es decir, miren lo que puede pasar en un segundo. Aquí tengo un periodo y aquí tengo dos periodos. Entonces, vean ustedes entonces que la frecuencia en el fondo, si yo aumento, teniendo lo mismo periodo, yo aquí puedo aumentar la frecuencia. Ahora, un detalle importante. Mientras más frecuente sea, es decir, mientras más ciclos por segundo yo tengo, mayor es la energía. Mayor es la energía. Y eso es lo que se explica en el caso del temblor, cuando yo les hablaba, de que cuando yo estoy cerca del epicentro, las ondas están muy cercas, ¿no? Por eso ustedes en el sismógrafo de los especialistas, ustedes ven generalmente que incluso trata de salirse la aguja, porque está marcando esto. Este es el terremoto, después empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. ¿Ven? ¿Se fijan? Acá hay una mayor frecuencia. Perdón, mayor frecuencia. Esto es mayor energía. Mientras este es el origen, mientras yo me alejo del origen, del foco en el fondo, del epicentro, del foco, obviamente mi energía va disminuyendo. Perfecto, es menor la energía. Ese es el signo de menor, no se les olvide. Eso es importante. Hemos visto entonces elementos que son temporales, vamos a ver los elementos que son espaciales. Todo esto está explicado en la guía, ¿ya? Solamente quiero recordarles eso, nada más. Entonces, ¿cuáles son los elementos espaciales? Elementos espaciales de una onda, ¿no es cierto? Elementos espaciales, elementos espaciales. ¿Ya? Aquí vamos a distinguir elementos espaciales, por ejemplo, elementos espaciales como, por ejemplo, elementos espaciales, dice, de una onda corresponden a aquellos que expresan distancia entre dos puntos. Aquí estamos hablando de la distancia entre dos puntos. ¿Ya? En el otro marcaba tiempo, aquí estoy marcando distancia. ¿A qué le suena esto? A velocidad, ¿ya? Distancia y tiempo. Volvamos entonces a describir cuál es el primer elemento que yo voy a ver acá. Aquí tengo mi elemento 0, o sea, mi curva 0. Yo voy a hacer esto, ¿ya? Ya sabemos que este significa monte, este significa valle. Perfecto. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que estamos describiendo? Estamos describiendo distancia. Distancia entre dos puntos, entre dos, se refiere a la longitud de onda, en este caso, que es la que estamos viendo ahora, se refiere a la distancia que existe entre dos valles o dos
entre dos valles o dos crestas, como quieran llamarlo ustedes. Cualquiera de estas o esta es exactamente igual. Y esto se describe con la letra lambda. Por lo tanto, longitud de onda se describe como lambda. Y se refiere entonces a la distancia. Ahora si estamos hablando de distancia porque son elementos temporales, espaciales, distancia, entre dos puntos que se producen en un evento entre dos crestas o dos valles. Eso es lambda, ¿ya? Eso es longitud de onda. El otro elemento espacial, perdón, el otro elemento espacial, fuera de lambda, lo vamos a describir como amplitud. La amplitud, como la amplitud que en este caso se describe con la letra A mayúscula. Y la amplitud se refiere el punto más alto entre el punto de equilibrio y donde se produce el punto más alto de la onda. Vean ustedes, esto para mí es amplitud. Esto para mí es amplitud. Y se refiere también a la energía. Mientras más alta sea la amplitud, es más grande la energía. ¿Ok? Mientras más alta sea la amplitud, aquí yo tengo otra amplitud que es más alta, ¿se fijan? Por lo tanto, esta debería ser más grande. Entonces, la amplitud se refiere a un punto entre el punto más alto de una cresta y el punto de equilibrio. ¿Perfecto? Aquí es más chiquitito, obviamente esto debería ser, el otro debería ser mucho, este es más chiquitito, ¿no es cierto? Si yo lo continuara de esta manera, ¿dónde lo dejamos? Se me perdió. Pero ahí está, este es más pequeño, por lo tanto la amplitud es menor, pero este es más alta porque es mayor. Fíjense, este es mayor y este es menor, ¿ya? Perfecto, a eso me refiero. Bien, eso se refiere a amplitud, que es en el fondo la distancia que existe entre el punto de origen o el punto de equilibrio, ¿ya? En el cual desde el punto de equilibrio a la parte más alta de la onda, que en este caso sería un valle, o la diferencia que existe entre el valle y entre un valle y un punto de equilibrio, o entre la cresta y un punto de equilibrio. Eso se llama entonces lambda, ¿ya? Entonces, es importante entonces que ustedes comprendan entonces que para poder observar y estudiar las ondas hay que tener muchos detalles, pero solamente los que estamos viendo en este momento se refieren exclusivamente a lo que está relativo a variables espaciales y variables temporales. Las espaciales son relativas a la longitud, que es distancia, que es lambda, que es la distancia entre dos montes o dos valles, lambda, ahí está, y la amplitud, que es la distancia entre el punto de origen y el punto más alto de la onda, en este caso acá. ¿Bien? Ahí. Y la amplitud está relacionada con la energía. Mientras más alta la amplitud, más energía tiene la onda. Y eso lo pueden ver ustedes en el mar. Cuando una ola viene grande, 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 se trae mucha energía. Mientras más se levanta la ola antes de romper, más energía trae y más destruye. Ahí pueden observar perfectamente bien ustedes el fenómeno de las variables espaciales. Y en términos de las variables temporales se refieren a tiempo. Yo me voy a basar en mediciones de tiempo. Y ahí voy a tener entonces la frecuencia, que es el número de ciclos que hacen en un determinado tiempo, la frecuencia, y voy a medir también, que se me está olvidando el otro, la frecuencia del otro era, ustedes me ayudan, por favor, la frecuencia y el periodo, ¿no? El periodo es, en el fondo, prácticamente la distancia que existe entre cuando una onda corta con un ciclo, con el otro, con respecto al otro ciclo, se forma un ciclo, ¿cuál es en el fondo? El periodo, que también está referido a tiempo. Y habíamos llegado a la conclusión de que en el fondo el periodo, perdón, que la frecuencia es inversamente proporcional al periodo. Mientras más frecuencia, menos periodo. Mientras más periodo, menos frecuencia. Eso es lo que quiere decir. Observen bien la guía que les mandé. Cualquier duda que tengan, la guardan para ese día porque vamos a conversar sobre eso y vamos a comenzar a ver un tipo de onda que se refiere a la luz, que es importante que la puedan conocer. Muchas gracias, cuídense.